Seguimos entonces narrando lo que la palabra nos enseña. Gloria a Jesús. ¿Qué es lo que nos enseña la Escritura? ¿Qué es lo que nos aprueba la palabra de Dios? Entonces, Mateo cita lo que fue cumplido, lo que fue dicho en Isaías 52:6, lo que fue dicho allá en Isaías 35:4. Gloria al Señor. Mateo cita y dice aquí, Mateo 1:22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá de luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, traducido es Dios con nosotros. Cuando dice Dios con nosotros, dice Dios con nosotros. No está diciendo una carne con nosotros, sino que Dios con nosotros. Cuando Él dice estaré presente, ¿cómo se presentó el Señor? Usted tiene que ver eso, cómo se presentó el Señor. ¿Qué hizo Él para presentarse? Porque Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ¿qué es un espíritu? Un espíritu que la cual tenemos que entender, un espíritu no tiene hueso ni carne. Pero algo en Génesis, ocurre algo cuando el pecado entró al mundo. Cuando Dios estaba hablando con la serpiente, le dice, ¿por cuánto habéis engañado a la mujer? En Génesis, gloria al Señor, 3:15. Vamos a ver la palabra. Génesis 3:15 podemos ver, y voy a ver por acá para que usted se dé cuenta. Génesis 3, bendito el nombre de Jesús. 3:15, oiga lo que dice: y pondré enemistad entre ti y la simiente de la mujer, y la simiente suya irá en la cabeza, y tú irás en el carcañal. ¿Cuál es esta simiente? Cuando dice, y pondré la amistad entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer herirá la cabeza. ¿Cuál es esta simiente? Ahí está hablando de María. Ahí está hablando lo que iba a acontecer. Está hablando de María. No está hablando de otro cuerpo. Entonces, el cuerpo de María fue enfocado desde Génesis 3:15, el cumplimiento entonces del misterio y de la piedad. Allá en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Cuando dice que Dios se manifestó en carne, ¿qué carne? Entonces vienen los dualistas como cualquier trinitario. Estaba viendo un comentario de Mendizábal en un debate diciendo, el que murió en la cruz fue un cordero, la carne que nació en María, eso fue el que murió y no fue Dios. Es una vil mentira. Le digo aquí al predicador Mendizábal, que es un predicador que hace famoso. La vez pasada se estaba diciendo de que hay que hablar la verdad. Entonces, ¿cómo él puede decir de que la carne murió en la cruz y no fue Dios? Porque Dios no muere. Es que Dios no muere, ni tampoco el ser humano no muere tampoco. El ser humano desde que tomó los óvulos se volvió inmortal. Está bien, entonces hoy si el ser humano muere y muere como cualquier animal, le cortan la cabeza y ahí murió todo. Dios no muere, tampoco el ser humano no muere. El ser humano es inmortal. La escritura, los que hoy descansan, se han ido al sepulcro, dice que duermen, no están muertos, porque un muerto es aquel que no tiene otra opción de la resurrección. Desde que Jesús resucitó, rotundamente todos somos inmortales, porque Dios demostró cuando se hizo carne que el ser humano ya no iba a haber más muerte, sino que hay un infierno eternamente, dice, reiterando una vez más, donde el gusano del ser humano no muere ni el fuego nunca se apaga. Entonces Dios también, Dios es inmortal. Lo que quiero decirle aquí entonces,
1 Timoteo 3:16 está hablando del cuerpo de María, el misterio de la piedad, donde Dios se manifestó, prestó el vientre de María. Jesús, el verbo, no estaba conectado con el vientre de María. Jesús, en el cual el verbo, el espíritu, solamente prestó, no estaba conectado. La sangre que traía Jesús no es sangre de José, no es sangre de María, sino que es una sangre pura, preciosa, del verbo hecho carne y sangre. Muy bien. Estando Dios entonces en el vientre de María, vea bien esto. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo. Pregúntese usted, ¿qué es el verbo? La palabra verbo es la palabra que escuchaban los profetas, la voz de Dios. Cuando él estaba creando en Génesis 1:1 dice: la primera creación fue en los cielos, pero él no hizo los cielos con la mano, solamente dio la orden, la voz, la palabra de autoridad, que no deja de ser el mismo Dios. Entonces, oiga bien, en Génesis 1:3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue hecha la luz. Y solamente dijo Dios la orden. Por eso los profetas nunca vieron a Dios, pero sí escuchaban la voz de Dios, el verbo de Dios, Dios hablando. Cuando Adán pecó, dice que la voz de Dios se paseaba en el huerto del Edén. El espíritu, el verbo es espíritu. La palabra era espíritu en el Antiguo Testamento. Se escuchaba, pero no se miraba. Era la palabra. Entonces Génesis 1:1 dice: ¿era qué? La palabra de Dios. Como hoy los trinitarios separan, le hacen que el Hijo es la palabra y el Padre es el Espíritu. Entonces, ¿cómo yo puedo separarle? Es como que si usted como ser humano vamos a separar de su palabra en usted, entonces usted se quedaría sin palabra. Se quedaría un bulto sin sonido. Es como que si tuviera una guitarra que si no tuviera sonido, solo la caja está ahí. Entonces, ¿cómo podemos separar la palabra? Armar otro Dios fuera del Espíritu, que la cual es el mismo Dios. Entonces, en Juan 1 dice, está hablando de Dios en la palabra. En principio, ¿qué? Fue la voz de Dios que no se miraba. En el principio fue la palabra, la voz de Dios que se hizo en los cielos. No deja de ser el mismo Dios. Por eso dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy bien. Entonces dice, esto vino que era la luz del mundo, que la cual el hombre no lo conocía. Y Dios ahora alumbrando en todo hombre como el ministerio de la piedad. Entonces Dios no solamente se manifestó en el vientre de María. Por eso ahí en Juan 1, verso 14 dice, y el verbo